La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Tenemos sed, y como esa necesidad es básica, da igual lo que bebamos hoy, porque sabemos que tendremos sed mañana también. Ahora bien, ¿nos podremos saciar completamente alguna vez? Jesús le dijo a cierta mujer de la región de Samaria: el que beba del agua que yo doy nunca más volverá a tener sed, porque el agua que yo quiero darte a ti se convertirá en tu interior en un manantial del que surgirá la vida eterna. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Esperanza Suárez. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos, Fernando Díaz Sarmiento también les saluda. Aquí estamos de nuevo en La Fuente de la Vida, un espacio absolutamente refrescante, un espacio que les acompaña de lunes a viernes a esta misma hora y en esta misma emisora. La versión original de La Fuente de la Vida fue ideada y desarrollada por el teólogo John Vernon McGee y se llamó A través de la Biblia, pero para España ha sido Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología, quien lo ha traducido y adaptado. Una de las cuestiones que le hace único es que las notas y los bosquejos de este espacio están al alcance de todos aquellos que lo soliciten. Solamente tienen que pedírnoslo y nosotros, encantadísimos, se lo vamos a enviar completamente gratis. Para ello tienen que estar atentos, porque al finalizar nuestro espacio les daremos la dirección electrónica para que puedan escribir y solicitarlo, y se lo enviaremos totalmente gratis. A pesar del paso del tiempo, la Biblia sigue siendo el libro con mayúsculas y por excelencia. Nos encantaría que lo leyeran y que se impregnaran de la fuente de vida que hay en cada una de sus páginas. Además, Esperanza, una particularidad de este programa es que cualquiera de nuestros amigos se puede subir a este tren en cualquier momento, en cualquier estación, porque estaremos 5 años viajando a través del libro de los libros, alternando un libro del Antiguo Testamento con un libro del Nuevo. Así que les invitamos a subirse de este tren y no bajarse de él. Ahora, si te parece, Esperanza, escuchamos la exposición, pero primero una canción. Pues sí, vamos con esa bonita canción que hemos elegido para hoy. Es algo increíble, es un lento caminar. Hay días cuando parece que lo cotidiano de la vida te hunde en el aburrimiento o en una penosa monotonía. Es entonces cuando uno debe pararse en esa agitación interior y recordar que Dios mismo dijo que iba a proveer para todas las necesidades de aquellos que desearan caminar con Él. Él dijo: venid a mí y bebed del agua de vida. Hoy nos acercamos en La Fuente de la Vida al primer libro de la Biblia, al Génesis. El profesor de Biblia, Virgilio Bagnoni, nos introduce en este apasionante viaje. Acompáñenos. La Fuente de la Vida.
Introducción al libro del Génesis. En primer lugar, diremos que el conjunto de los primeros 5 libros de la Biblia es llamado el Pentateuco, porque esta palabra significa precisamente 5 libros. Estos libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fueron escritos por Moisés y en las Sagradas Escrituras se los identifica como la ley. Aunque la paternidad literaria de Moisés ha sido cuestionada, tanto los eruditos conservadores como los descubrimientos arqueológicos confirman a Moisés como el autor, lo cual es también aceptado por la mayoría de los creyentes. En este sentido, podemos mencionar citas bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el libro llamado Deuteronomio dice en su capítulo 31, al relatar las últimas instrucciones al pueblo de Israel: «Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel». Y sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta su conclusión, Moisés ordenó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, diciendo: «Tomad este libro de la ley y colocadlo junto al arca del pacto del Señor vuestro Dios, para que permanezca allí como testigo contra vosotros». Por otra parte, y ya en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, encontramos otras citas significativas en el célebre discurso de Esteban, primer mártir de la Iglesia cristiana, cuando recordaba a sus oyentes la historia del pueblo de Israel en tiempos del liderazgo de Moisés. «Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros». El título hebreo del primer libro del Pentateuco es la palabra inicial Bereshit, que es la palabra hebrea con que se inicia la obra y que se traduce en el principio. El nombre Génesis procede de la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción griega del Antiguo Testamento escrita originalmente en hebreo. La traducción se efectúa en Alejandría a pedido de Ptolomeo Filadelfo, aproximadamente entre los años 285 y 247 a.C. El historiador Josefo nos cuenta que esta versión fue hecha por 72 sacerdotes, de ahí procede su nombre, Septuaginta, en un período de 72 días. En este grupo había 6 sacerdotes de cada una de las 12 tribus de Israel. Esta traducción del Antiguo Testamento fue utilizada por Jesucristo y por el apóstol Pablo, quienes citaron partes de la misma, y es más antigua que cualquiera de los textos hebreos del Antiguo Testamento existentes en la actualidad. El título Génesis fue adaptado después por la Vulgata Latina, nombre dado a la Biblia traducida al latín por Jerónimo a finales del siglo IV. Génesis significa orígenes, fuente, nacimiento. Este último es el más cercano al significado original. El título en castellano se deriva del verbo griego genao, que significa engendrar o dar a luz. Génesis es así el libro de los comienzos u orígenes. Más concretamente, podríamos decir que es el libro de los nacimientos, lo cual es frecuentemente pasado por alto. Es el libro de las generaciones. Expresado en pocas palabras, este libro es el registro del árbol genealógico de los judíos. Es la genealogía de los cielos, la tierra y el ser humano. Algunos creen incluso que Génesis capítulo 3 y versículo 15 sugiere un nuevo nacimiento y la primera mención de un Redentor. El libro del Génesis, que inicia el Antiguo Testamento, es uno de los 2 libros claves de la Biblia.
El otro libro clave es el Evangelio según Mateo, que inicia el Nuevo Testamento. Estos dos libros son esenciales para la comprensión de las Sagradas Escrituras. Antes de comenzar este estudio, me agradaría sugerirte que leas todo el libro del Génesis. Sería preferible que lo leyeses de un tirón, aunque reconozco que quizás te resulte imposible hacerlo así. La verdad es que yo mismo no he podido leerlo de una vez, habiendo tenido que hacerlo en varias sesiones a causa de las interrupciones. Sin embargo, si te fuese posible leer todo Génesis en una sola sesión, comprobarás que tiene sus ventajas y que vale la pena. Permíteme presentarte una vista panorámica del Génesis, una visión de conjunto que abarque el espectro total del libro. Hay ciertos detalles que deberías observar, porque el libro del Génesis está realmente relacionado con la totalidad de las Escrituras. La verdad es que esta obra menciona ciertos términos por primera vez: creación, hombre, mujer, pecado, sábado, matrimonio, familia, trabajo, civilización, cultura, asesinato, sacrificio, razas, lenguas, redención y ciudades. También encontrarás frases que se repiten con mucha frecuencia. Por ejemplo, la frase «estas son las generaciones de...» es una expresión importante utilizada frecuentemente porque el libro del Génesis detalla las familias de los primeros tiempos de la historia. Para nosotros esto es importante al ser miembros de la familia humana que aquí comienza. Igualmente, el texto bíblico describe a varios personajes muy interesantes. Alguien ha llamado al Génesis el libro de las biografías. Estos personajes son Abraham, Isaac, Jacob, José, Faraón y los 11 hijos de Jacob, además de José. Encontrarás que Dios está bendiciendo continuamente a Abraham, Isaac, Jacob y José. También observarás que aquellos que están asociados con estos personajes, como Lot, Abimelech, Potifar, el mayordomo y Faraón, también son bendecidos por Dios. En este libro verás que se menciona al pacto. Hay apariciones frecuentes del Señor a los patriarcas. El altar ocupa un lugar destacado. Los celos en el hogar aparecen aquí. Egipto se nos presenta en este libro como en ningún otro. También se mencionan los juicios sobre el pecado y hay ocasiones en las que es evidente la guía de la providencia. A medida que avanzamos en el estudio, tenemos que recordar algo que Browning escribió hace años, en la composición fúnebre de un gramático. Imagina la totalidad, luego ocúpate de las partes. Imagina la estructura tranquilamente, siempre que construyas, siempre que golpees con dureza haciendo saltar fuego del cuarzo, siempre que golpees ligeramente la argamasa para formar el ladrillo. En otras palabras, busca y consigue el cuadro o imagen total de este libro. Suelo decirle a los estudiantes que hay dos maneras de estudiar la Biblia. Una con el telescopio y la otra con el microscopio. Al principio necesitas ver una vista telescópica. Después estúdiala con el microscopio. Un gran predicador del pasado llamado Robinson, de Inglaterra, ha escrito algo que a mí me gustaría escribir de forma indeleble en las mentes y corazones del pueblo de Dios de nuestro tiempo. Dice este predicador en su obra La vida personal del clero: vivimos en una época de libros. Salen para nosotros y profusamente de las editoriales en creciente multitud. Y siempre estamos leyendo manuales, libros de texto, artículos, libros devocionales, libros críticos, libros sobre la Biblia, libros sobre los evangelios. Todos ellos son devorados con avidez.
Pero, ¿qué cantidad de tiempo y esfuerzo dedicamos a la consideración de los evangelios mismos? Nos sentimos constantemente tentados a imaginar que obtenemos algo bueno más rápidamente, leyendo alguna declaración moderna sobre la verdad, que encontramos comparativamente fácil de asimilar porque se nos presenta en una forma y desde un punto de vista con el cual nuestra educación, o quizás parcialmente por asociación, nos hace sentir familiarizados. Pero lo bueno que conseguimos fácilmente no es aquello que penetra más profundamente en nuestro ser, convirtiéndose en una posesión duradera. Sería bueno darnos cuenta, con sencillez total, de que nada que merezca la pena poseer ha de obtenerse sin lograr una victoria. Las grandes verdades de la naturaleza no se nos ofrecen en una forma tal como para que resulte fácil captarlas. Los tesoros de la gracia deben ser buscados con toda la habilidad y energía características del hombre que está buscando perlas preciosas. Me agrada esta declaración porque creo que la Biblia misma hablará a nuestros corazones en una forma como ningún otro libro puede hacerlo. Por lo tanto, hemos incluido el texto de la Escritura en nuestro estudio. En nuestros días están apareciendo nuevas traducciones. En realidad están saliendo de las imprentas tan rápidamente y prolíficamente como se multiplican algunas especies animales. Sin embargo, prefiero las versiones que más literalmente reproducen el texto original. Me niego a sustituir la fuerza del genio por la mediocridad suave, incolora e insípida de nuestro tiempo. Veamos ahora las principales divisiones del libro del Génesis. ¿Dónde dividirías el libro si lo hicieses en dos partes? Observa que los primeros 11 capítulos constituyen una totalidad y que comenzando por el capítulo 12 y continuando hasta el final del libro, encontramos una sección completamente diferente. Las dos partes se diferencian de varias maneras. La primera sección se extiende desde la creación hasta Abraham. La segunda sección abarca desde Abraham hasta José. La primera sección trata sobre temas principales, temas que ocupan las mentes de muchas personas en la actualidad. La creación, la caída, el diluvio, la Torre de Babel. La segunda sección está centrada en personalidades. Abraham, el hombre de fe. Isaac, el hijo amado. Jacob, el hijo elegido y castigado. Y José, en sus sufrimientos y gloria. Aunque esta es una división importante, hay otra división aún más significativa. Tiene que ver con el factor tiempo. Los primeros 11 capítulos abarcan un período de tiempo mínimo de 2000 años. En realidad, más de 2000 años. Creo que sería prudente decir que abarcan algunos centenares de miles de años. Creo que esta primera sección del Génesis puede abarcar cualquier extensión de tiempo que necesites para adaptarla a tu teoría particular, y aún así hay posibilidades de que te quedases corto. Al menos sabemos que el libro se extiende en sus primeros 11 capítulos y como mínimo por unos 2000 años. Pero la segunda sección, de 39 capítulos, cubre solo 350 años. En realidad, comenzando por Génesis capítulo 12 y recorriendo todas las épocas del Antiguo y del Nuevo Testamento, se abarca un período de tiempo de solo 2000 años. En consecuencia, y por lo que se refiere al tiempo, tú estarías a mitad camino de la Biblia cuando cubrieses los primeros 11 capítulos del Génesis. Esto debiera sugerir a tu mente, a tu corazón, que Dios tuvo un propósito definido al dejarnos esta primera sección. ¿Piensas que Dios está colocando más énfasis en la primera sección o en el resto de la Biblia? ¿No es evidente que Él está poniendo un mayor énfasis
en la última parte? La primera sección tiene que ver con el universo y con la creación, pero la última trata sobre el hombre, las naciones y la persona de Jesucristo. Dios estaba más interesado en Abraham que en la totalidad del universo creado. Hoy puedo decirte que Dios está más interesado en ti y que te otorga más valor a ti que a todo el universo físico. Porque Él quiere establecer una relación contigo, conmigo, con cada uno de nosotros. Por eso, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 3, versículo 16, encontramos estas palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Permíteme ilustrar esto más ampliamente. De los 89 capítulos de los 4 relatos de los Evangelios, solo 4 capítulos cubren los primeros 30 años de la vida del Señor Jesús, mientras que 85 capítulos están dedicados a narrar los 3 últimos años de su vida, y 27 capítulos a relatar los últimos 8 días de su vida. ¿Dónde indican estos ejemplos que el Espíritu de Dios coloca el énfasis? Está claro que el énfasis recae en la última parte, en los 8 días relatados por los 27 capítulos. ¿Y de qué tratan esos capítulos? De la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Y esta es la parte importante de la narración de los Evangelios. En otras palabras, Dios ha provisto los Evangelios para que tú puedas creer que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. Esto es esencial. Esta es una verdad sumamente importante. Yo diría que los primeros 11 capítulos del Génesis son simplemente una introducción a la Biblia y que tendríamos que considerarlos de ese modo. Ello no quiere decir que vamos a pasar por alto a esos 11 capítulos. En efecto, les dedicaremos bastante tiempo. Génesis es el semillero de la Biblia. Aquí encontramos el principio, el origen, el nacimiento de todo. El libro del Génesis es precisamente como el brote de una rosa maravillosa que se extiende por el resto de la Biblia. La verdad se encuentra aquí en forma embrionaria. Una de las mejores divisiones que se puede hacer de este libro está basada en las genealogías, es decir, en las familias. Génesis, desde el capítulo 1 al capítulo 2 y versículo 6, contiene el libro de las generaciones de los cielos y la tierra. Del capítulo 2, versículo 7, al capítulo 6 y versículo 8, presenta el libro de las generaciones de Adán. Desde el capítulo 6, versículo 9, hasta el capítulo 9 y versículo 29, contiene las generaciones de Noé. Del capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 9, presenta las generaciones de los hijos de Noé. Desde el capítulo 11, versículo 10, hasta el versículo 26, presenta las generaciones de los hijos de Sem. Desde el capítulo 11, versículo 27, hasta el capítulo 25, versículo 11, presenta las generaciones de Taré. Desde el capítulo 25, versículo 12, hasta el versículo 18, tenemos las generaciones de Ismael. Desde el capítulo 25, versículo 19, hasta el capítulo 35, versículo 29, contiene las generaciones de Isaac. Desde el capítulo 36, versículo 1, hasta el capítulo 37, versículo 1, presenta las generaciones de Esaú.
Y desde el capítulo 37, versículo 2, hasta el capítulo 50, versículo 26, tenemos las generaciones de Jacob. La descripción de estas familias está presentada en el libro del Génesis, que es, por lo tanto, un libro de familias. Este punto de vista nos ayudará en la consideración de este libro sorprendente. A continuación, voy a presentar un esquema general de este libro para visualizar las dos grandes divisiones del mismo y sus correspondientes subdivisiones, encabezadas por los principales acontecimientos y personajes. Tenemos una primera parte o sección titulada Entrada del pecado en la tierra, capítulos 1 hasta el capítulo 11. Aquí tenemos la creación en los capítulos 1 y 2, la caída en los capítulos 3 y 4, el diluvio entre los capítulos 5 y 9, la torre de Babel y la confusión de las lenguas en los capítulos 10 y 11, y ahora pasamos a una segunda parte o sección titulada Preparación para la venida del Redentor de toda la humanidad. Esta sección se extiende desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50. Y aquí encontramos los relatos de la historia de los siguientes personajes. Abraham, el hombre de fe, capítulos 12 hasta el 23. Isaac, el hijo amado, capítulos 24 hasta el 26. Jacob, ejemplo de que a quien el Señor ama, castiga, capítulos 27 al 36. Y José, las experiencias del sufrimiento y la gloria, capítulos 37 al 50. Después de esta breve introducción sobre el libro del Génesis, nos disponemos pues a iniciar el estudio, comenzando en nuestro próximo programa con el primer capítulo. Pero antes, conviene enfatizar que, aparte lo que científicos y teólogos pretendan ver, especialmente en el relato de la creación, este no es un libro de carácter científico sobre la creación, sino que, más bien, contiene un relato de los aspectos más relevantes del origen del universo. En él encontramos una descripción de lo que Dios hizo y quiere hacer a favor de los seres humanos en el transcurso de la historia, narrado y explicado de una manera que resulte comprensible, no sólo para la generación del siglo XXI, sino para las personas de todos los tiempos. Esta obra no tiene un objetivo científico. Es una historia de la relación de Dios con los hombres que tiene un objetivo espiritual. Y este es, en resumen, el propósito de este libro, y concretamente de los primeros 11 capítulos. Esperamos que con la exposición de hoy algunos interrogantes que tal vez algunos de nuestros amigos tuvieran se hayan solventado. De cualquier manera, hay mucho más preparado para sucesivos espacios que estamos seguros serán de su provecho. No queremos, amigos, marcharnos sin decirles que La Fuente de la Vida es un programa basado en el espacio de John Vernon McGee a través de la Biblia. Un programa que se emite en más de 80 países por todo el mundo. Aquí en España ha sido adaptado y traducido por Virgilio Bagnoni. Es un programa presentado por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, por Radio Transmundial en España. Y hasta aquí hemos llegado. Recuerden que si lo desean pueden llamarnos al teléfono 91 422 0524 o bien escribirnos a info@radiocadenadevida.com. Nosotros les dejamos ya, pero queremos hacerlo con un reto, con un desafío. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.